Escuchanos. Bueno, entonces vamos... se escucha mejor. ¿Cómo, Maggie? Que si escuchás a todas, se escucha mejor. Sí. Si quieren, pueden silenciar los micrófonos. De todas maneras, esto es una charla, así que cualquier cosa que quieran preguntar o cualquier intervención que quieran hacer, acá siempre la propuesta es construir entre todos y todas, así que bienvenido. Todo comentario que tengan para hacer de estos cuentos, de esta serie y de todo lo que vamos a charlar. Pero bueno, antes de empezar, les voy a mostrar un pequeño videíto de lo que proponemos en Argos, por lo menos ahora, que hizo con mucho amor Patricia, así que, ¿lo ven ahí? No sé si lo están viendo. Se ve. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, se ve. Se ve. Bueno, esa es la presentación de los cursos de Argos, que siempre van agregando nuevos y variando las propuestas, pero bueno, ahora son esos los que les ofrecemos. Pero bueno, lo que nos reúne hoy es hablar un poco de cómo esta serie Black Mirror ha impactado en nuestras pantallas y en nuestras cabezas, pero que la propuesta que hacen, por lo menos en esta nueva temporada, tiene algunas influencias tal vez no reconocidas, lo cual a los borgianos nos enoja un poco, pero bueno, justamente la idea es que entre todos podamos pensar cuáles son esas herencias borgianas que por supuesto están en toda nuestra cultura, en todas las manifestaciones de nuestra cultura, desde la ciencia, la filosofía, y por supuesto la literatura, también en el cine y ahora en el mundo de las series también aparecen. Borges ha sido una presencia fundamental dentro del siglo XX, y no solo del siglo XX, porque ha sido tan importante en la lectura que él hace del mundo, que a partir de que nosotros leemos a Borges, retrocedemos y cambiamos nuestra perspectiva también de la cultura anterior, sobre todo, por supuesto, de la literatura, ¿no? No es lo mismo leer a Shakespeare antes de haber leído a Borges o después de haber leído a Borges. Realmente uno lee a Shakespeare con la lectura de Borges encima y lo lee distinto, y así pasa con tantos otros como Kafka, Chesterton, Cervantes, y digamos obras fundamentales dentro de la literatura occidental que se reinterpretan distintas después de haber leído a Borges. Así que bueno, yo pensaba, bueno, ¿qué hago? ¿Empiezo por Black Mirror o empiezo por Borges? Pero bueno, yo estoy segura que si ustedes le dicen a alguien, andá y mirate el primer episodio de la 6ª temporada de Black Mirror, esa persona a la noche prende Netflix y mira el capítulo sin lugar a dudas. Ahora, si ustedes se encuentran con alguien y le dicen, hoy andá y leete Tlonu Varor Vistertius, que no te lo podés perder, no sé si tienen tanta convocatoria. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por Borges. Yo quería compartir con ustedes, en este caso, dos cuentos. Uno es Tlonu Varor Vistertius y el otro es Las ruinas circulares. Ambos están publicados en la revista Sur en el año 1940, la revista que dirigía Victoria Ocampo.
y luego fueron recogidos en ficciones de manera posterior, ¿sí? Pero los dos cuentos tienen como fecha de publicación original el año 1940. Esto es muy importante tener las fechas en mente, porque Borges se anticipó a tantas cosas, que uno dice, bueno, ahí está Vicky, que ha estado compartiendo con nosotros, guiando algunos cursos de Borges y la física cuántica, y ella se esforzaba por darnos ¿no? la idea Hola, de... hola. Hola Vicky, bienvenida. Hola, hola. Ella se esforzaba por justamente marcar la cronología en cuanto a las tesis presentadas en la física cuántica y en otras áreas de la física, y los cuentos de Borges, porque es asombroso lo precoz que es Borges en relación con ciertos pensamientos, con ciertas ideas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar con Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es el primer cuento de ficciones, el primer cuento del Jardín de Senderos que se bifurcan, que es la primera parte de ficciones. Y yo voy a compartir con ustedes, hoy me voy a dar este gusto, ¿sí? Espero que ustedes también se lo den. Voy a compartir con ustedes algunos fragmentos, les voy a leer algunos fragmentos para que ustedes disfruten no solamente de la charla que vamos a tener después, sino también del lenguaje en Borges, del ritmo en Borges, ¿sí? De la metáfora en Borges, porque hay que aprender a gustarlo, ¿sí? Como se gusta una rica comida o un buen vino, ¿sí? El cuento comienza así. Debo la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo de un gran corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejía. La enciclopedia, falazmente, se llama The Anglo-American Cyclopedia, New York, 1917. Y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Cyclopedia la registraba en su artículo sobre Uqbar. La quinta, que habíamos alquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 46 dimos con un artículo sobre Uppsala. En las primeras del 47, con uno sobre Ural-Altaic Languages, pero ni una palabra sobre Uqbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones imaginables. Uqbar, Uqbar con C, Okbar o Uqbar. Antes de irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo
eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Perthes fortaleció mi duda. Así empieza Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es un cuento fascinante, aunque bastante arduo de leer, ¿sí? Y este inicio nos llena de misterio. Es un inicio en el que Borges despliega una serie de elementos que motivan la atmósfera fantástica, la noche, el espejo que acecha al fondo del corredor. ¿Alguna vez les pasó entrar a un pasillo y que les pareciera que hay alguien es porque hay un espejo en el fondo? Realmente la idea de desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba, ¿sí? Ustedes traten de visualizar esa imagen, ¿no? Un espejo que se convierte en algo monstruoso porque multiplica el número de los hombres. Esa es la idea inicial de Tlön Uqbar Orbis Tertius, ¿sí? Es esta idea que de alguna manera le transmite Bioy al recordar un artículo que van a buscar arduamente a lo largo de los años y que no van a encontrar en la tal enciclopedia citada, y que, bueno, va a dar comienzo al relato, ¿sí? A partir de ahí, el cuento va a ir retomando este primer encuentro con Uqbar, que aparentemente era una región, ¿no?, que estaba en un artículo, citada en un artículo de una enciclopedia, aunque después cuando consultan varias enciclopedias, ese artículo no aparece. De alguna manera vendría a ser un artículo apócrifo, de una enciclopedia que ya pareciera ser el plagio de otra enciclopedia. Hasta ahí vamos, ¿sí? Luego, en la parte 2 del cuento, nos vamos a encontrar con otro personaje que se llama Herbert Ash, ¿sí? Y a través de ese personaje va a aparecer el mundo imaginario de Tlön, ¿sí? El mundo imaginario de Tlön es un mundo que en aquel artículo que citaba Bioy, ¿sí?, aparecía como una de las mitologías del mundo de Uqbar. O sea, Tlön en el cuento siempre es una región imaginaria. En el primer caso, como una de las mitologías, uno de los mundos mitológicos de Uqbar. Cuando aparece el personaje de Herbert Ash y con él aparecen otros descubrimientos que va haciendo este Borges narrador, vamos a encontrar algunas explicaciones sobre este mundo mitológico de Tlön, y vamos a enterarnos de que Tlön es un cosmos creado por un grupo de hombres, ¿sí? Entonces, hasta ahí, Uqbar y Tlön, ¿sí? Esta segunda parte del cuento se va a explayar acerca de toda una serie de características de Tlön, ¿sí? Como su lenguaje, su filosofía, su forma de concebir el mundo, cómo en Tlön hay una posibilidad de que cuando alguien evoca un objeto perdido, ese objeto se materialice con ciertas diferencias respecto del original. Bueno, va a haber una amplia explicación sobre algunas concepciones de Tlön. Este fragmento del cuento va a distraer un poco, si se quiere,
la lectura, yo entiendo que pueda suceder eso, a eso encuentro al que hay que tenerle un poco de paciencia, pero finalmente, una vez que explique todas estas características del universo de Tlön, el cuento parecería terminar abruptamente y dice Salto Oriental 1940. Fíjense que 1940 es la fechación original del cuento. El cuento está editado en 1940. Pero después aparece una postdata de 1947. Con lo cual, Borges ya está haciendo ciencia ficción, se está adelantando 7 años en el futuro respecto de la escritura del cuento, ¿sí? Los eventos a partir del año, en realidad, 1941, porque él lo va a relatar desde el 41 en adelante en la postdata, aparecen como un adelanto respecto de la escritura original del cuento, que es 1940. En esta postdata, él va a enumerar una serie de eventos que vamos a compartir ahora. El primero es una carta que encuentran con el plan para elaborar Tlön. Esta idea de que hay un grupo de intelectuales que se reúnen y quieren armar un cosmos con unas leyes precisas, ¿sí? Luego vamos a tener a partir de 1942, el texto dice así: hacia 1942 arreciaron los hechos. Arreciaron los hechos. No, sucedieron algunas cosas, no, arreciaron los hechos. Uso del lenguaje Borges. ¿Qué hechos arreciaron a partir de 1942? Pues 2 hechos. Uno es el hallazgo de una brújula, ¿sí? Una brújula, dice, entre ellas, entre algunas cosas que encuentran en una caja, dice, entre ellas con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido, latía misteriosamente una brújula que latía. La princesa no la reconoció. La aguja azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era cóncava. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Hasta ahí el universo de Tlön era un universo imaginado, era una enciclopedia que había diseñado un mundo que tenía unas reglas perfectas. ¿Por qué eran perfectas? Porque las habían diseñado las personas, ¿sí? Entonces eran completamente entendibles, en ese sentido perfectas, en el sentido de comprensibles, ¿sí? Luego va a arreciar el segundo hecho, y es este cono, ¿sí? Que dice, en el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente, del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirado el cono, la opresión perduró. También recuerdo el círculo preciso que me grabó en la carne. ¿Sí? Y después dice, esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlön. ¿Sí? Ahora no solo, fíjense, la brújula tiene una inscripción en un lenguaje de Tlön. Ahora el segundo evento es la presencia de este cono hecho de un metal que no existe en la Tierra y que representa a uno de los dioses, es imagen de una divinidad
en una de las religiones de Tlön. ¿Sí? A partir de ahí, va a hablarnos ya del año 1944, en donde se divulgan los 40 tomos de la primera enciclopedia de Tlön. El mundo se fascina con este hallazgo, y entonces les voy a leer algún fragmento que dice: casi inmediatamente, la realidad se dio en más de un punto. Lo cierto es que anhelabas. Hace 10 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden, el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizás lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas. Traduzco, a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. ¿Sí? La humanidad se fascina con Tlön porque entiende las leyes que lo rigen, ¿sí? Y entonces el cuento va a terminar de la siguiente manera. El contacto y el hábito de Tlön ha desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de Tlön. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre. Ni siquiera, escuchen, ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí 100 años alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön. Entonces desaparecerán del planeta el inglés, el francés y el mero español. El mundo será Tlön. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta del Urn Burial de Brown. Fíjense. Más allá de todo ese intermedio en donde se va a explicar las características de Tlön y que, como dije, resulta tal vez un poco arduo en su lectura, tenemos esta historia maravillosa en donde este narrador Borges da, por casualidad, a través de Bioy Casares, Bioy Casares se cansó de decir que él nunca había dicho esa frase. Imagínense, era un hombre que amaba el amor, así que jamás pudo haber dicho que la cópula y los espejos eran infames porque multiplicaban a los hombres. Así que, bueno, obviamente es un falso Borges, es un falso Bioy, son personajes de una ficción del Borges real, ¿sí? Y entonces, a partir del hallazgo de Uqbar, que es un hallazgo apócrifo, es un hallazgo del que el narrador no puede dar fe, ¿sí? Va a dar entonces con el universo de Tlön. Y ese universo de Tlön va a descubrir el narrador
que es un universo construido por humanos, ¿sí? Con unas reglas absolutamente entendibles. Tan fantástico, tan genial es ese universo de Tlön, tan perfecto, tan predecible, tan emocionante es, que se superpone al mundo real, y el mundo real deja de existir para que exista Tlön. ¿Cómo se hace este pasaje fantástico en donde el mundo, que es un artificio, una ficción de un grupo de personas que se reunió y lo produjo, se impone al mundo real? Bueno, a través de estos objetos que se inmiscuyen misteriosamente desde ese mundo imaginario de Tlön al mundo real, al punto que ya no sabemos en qué realidad estamos. El mundo falso se impuso sobre el mundo real, ¿sí? Y lo tomó. Bueno, dejamos, dejamos de lado al pobre Orbis Tertius. Orbis Tertius en el universo renacentista así se lo llamaba la Tierra, ¿sí? Así se llamaba la Tierra, se llamaba Orbis Tertius, el tercer mundo, ¿sí? Mercurio, Venus, Tierra, ¿sí? El tercer planeta, el tercer mundo. Orbis Tertius va a ser una enciclopedia que va a surgir de Tlön en uno de los idiomas de Tlön. ¿Sí? Pero bueno, eso dejémoslo un poquito aparte ahora, aunque es un desplazamiento más dentro de este cuento, ¿sí? Y con esto vamos a dejar un ratito de lado Tlön Uqbar Orbis Tertius y nos vamos a meter en las ruinas circulares. Pero quedémonos con lo que nos está haciendo eco. Pensemos por qué lo estamos trayendo a esta charla. ¿Por qué estamos trayendo Tlön Uqbar Orbis Tertius a esta charla? ¿Sí? Vamos entonces ahora con las ruinas circulares. Tal vez fue el más mentado en estos días respecto de Joan is awful. Joan es horrible, pero bueno, porque tiene un procedimiento mucho más entendible respecto de lo que hicieron en la serie, pero es un cuento que tiene un montón de singularidades y sobre todo tiene un lenguaje increíble, ¿sí? Vamos entonces a compartir la primera página del cuento. Acuérdense también de 1940, ¿sí? Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días, nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes, y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal, lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro
que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de piel descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. ¿Sí? Este es el inicio de las ruinas circulares, con esta frase inicial que creo que ya pertenece a la humanidad: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. ¿Sí? Que es un legado que tenemos de Borges, entre otras frases que quedarán, pero esa es tan conmovedora, ¿no? Tan electrizante. La unánime noche. ¿Qué es la unánime noche? ¿Sí? Fíjense el talento. Dice, lo despertó el sol alto. ¿Qué otro adjetivo se le puede poner al sol? Sino solo indicar su movimiento. ¿Qué locura sería adjetivar al sol? Borges lo sabe, solo nos indica que está alto, el sol alto, la noche unánime, ¿sí? Bien, entonces este hombre se ha propuesto soñar un hijo, y va a emprender esta tarea con mucho fervor. Él está muy interesado en dejar un heredero, ¿sí? En tener su hijo, su discípulo, y entonces va a hacer toda una serie de operaciones para que ese hijo que él sueñe cobre vida, ¿sí? Y sea su discípulo. Pero, bueno, estas operaciones se van a ver frustradas varias veces hasta que él va a tomar una decisión, y es hacer un pacto con el dios del fuego, ¿sí? Entonces el texto va a decir lo siguiente. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto, y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. ¿Sí? Entonces, el mago hace una alianza con el dios del fuego y el dios le dice, vos quédate tranquilo, ¿sí? Vamos a darle vida
vamos a darle vida al hombre y solo vos y yo vamos a saber que no es un humano. Solo vos y yo vamos a saber que este es un hombre soñado. Los demás se van a creer que es un hombre de verdad. ¿Sí? Esto se cumple verdaderamente, el hijo cobra vida, ¿sí? El hijo se independiza, emprende su camino, ¿sí? Y el cuento termina de la siguiente manera. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que todas las criaturas que componen el orbe, que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en 1001 noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego, las humaredas que herrumbraron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Bien. Bueno, este cuento tal vez más sencillo en su hilo narrativo, ¿sí? Es el que nos muestra cómo hay una sucesión de hombres soñados y que aquel que piensa que está soñando a otro y que le está dando vida, también ha sido soñado por un padre, ¿sí? Anterior, ¿sí? Este cuento es riquísimo en cuanto a lo que se llaman las metainterpretaciones, las interpretaciones acerca de cómo acá vuelca Borges su teoría sobre la literatura y sobre la transmisión de la literatura, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión y ahora nos vamos a concentrar un poco en esta idea del infinito, tal vez, de esta multiplicación de los hombres, ¿sí? En los espejos, en los sueños, en la cópula, ¿sí? Que Borges dice que él toma contacto por primera vez con la idea del infinito a través de un tarro de galletitas. Les voy a leer la frase que es muy breve y dice: debo mi primera noción del problema del infinito a una gran lata de bizcochos que dio misterio y vértigo a mi niñez.
En el costado de ese objeto anormal había una escena japonesa. No recuerdo los niños o guerreros. No recuerdo los niños o guerreros que la formaban, pero sí que en un ángulo de esa imagen, la misma lata de bizcochos reaparecía con la misma figura, y en ella la misma figura, y así, a lo menos en potencia, infinitamente. Este es un texto del año 1939, que es una entrevista que publican en la revista El Hogar a Borges, y Borges cuenta este primer contacto con la idea del infinito cuando él era un niño. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a Black Mirror. Como para que nos pongamos un poco en tema, esta es una serie de televisión británica del año 2011. Netflix interviene después en la producción de la serie, pero conserva todo lo que hace al espíritu de la serie, e incluso su creador, que se llama Charlie Brooker. Él mismo la describe como una serie que narra el malestar, o que se nutre del malestar contemporáneo sobre nuestro mundo moderno. Y llegamos a la temporada 6 con una propuesta bastante cercana a la ciencia ficción, en esto de mostrar, yo digo, los próximos 5 minutos en el futuro, ¿no? Es como que uno ve los capítulos de Black Mirror de 2011 y dice, pero esto ya ahora ya está, ya pasó. Ahora ya tenemos una inteligencia artificial que te convierte al muerto en un programa, y vos podés charlar con tus muertos queridos porque recolectaron todas sus redes sociales y lo convierten en una voz que puede charlar con vos de aquellos temas con los que compartieron en vida, ¿no? Ya está hecho. Y tantas otras cosas que mostró la serie a lo largo de estos más de 10 años, y que se volvieron parte del mundo real, así como Julio Verne, Ray Bradbury, Philip Dick han anticipado, ¿sí? Eventos, y luego realmente se llevaron acá. Pero esta Black Mirror, que por supuesto nos muestra en su presentación una pantalla negra que se rompe, con un sonido muy, muy agudo y muy incómodo, ¿sí? Claro que uno interpreta que se está refiriendo a las pantallas, ¿sí? A todo tipo de pantallas, a la pantalla del celular, a la pantalla de la computadora, esta idea de la pantalla en negro, el espejo negro. Pero la idea del espejo negro, ¿sí? No es una idea moderna, ¿sí? Es una idea que viene de otro lado, ¿sí? Y que la cuenta Truman Capote en el cuento Música para Camaleones, ¿sí? Que es un cuento increíble que les recomiendo leer, como todo lo de Capote. En este cuento hay un hombre que está teniendo una conversación con una mujer en la isla de Martinica, ¿sí? Entonces, ella le dice, veo que está mirando mi espejo negro. Y el narrador, que es quien cuenta la historia, el protagonista, dice, así es, mis ojos se vuelven a él sin quererlo. Se sienten atraídos contra mi voluntad, igual que sucede con las titilaciones sin sentido de un aparato de televisión mal sintonizado. Tiene el mismo tipo de poder frívolo. Por eso procedo a describirlo al detalle, a la manera de esos escritores franceses avant-garde que, al haber descartado la narración, el personaje y la estructura, se limitan a párrafos de toda una página que detallan los contornos de un solo objeto, la mecánica de un movimiento aislado.
una pared blanca sobre la que camina tortuosamente una mosca. Entonces, el objeto de la sala de Madame es un espejo negro. Tiene 18 centímetros de alto por 15 de ancho. Está enmarcado en una caja de cuero negro con forma de libro. En realidad, la caja está abierta sobre la mesa, como si fuera una edición de lujo puesta allí para que los visitantes la alcen y la miren, solo que no hay nada que leer ni ver, excepto el misterio de la propia imagen proyectada sobre la superficie negra del espejo, antes de hundirse en las profundidades interminables, los corredores de la oscuridad. Perteneció, explica, a Gauguin. Usted sabrá, por supuesto, que vivió y pintó aquí antes de establecerse entre los polinesios. Este era su espejo negro. Eran muy comunes entre los artistas del siglo pasado. Van Gogh tenía uno, Renoir también. No entiendo, ¿para qué los usaban? Para refrescar su visión, para renovar su reacción al color, a las variaciones tonales. Después de trabajar durante un tiempo, se les fatigaban los ojos y los descansaban fijándolos en estos espejos negros, igual que los gastrónomos en un banquete que entre platos complicados despiertan el paladar con un sorbet de citrón. Levanta el pequeño volumen que contiene el espejo y me lo da. Yo me miro a veces cuando he estado mucho tiempo con el sol en los ojos. Calma, calma, pero también perturba. Cuanto más se mira uno, el negro ya no es más negro, sino que toma un extraño tono azul plata, convirtiéndose en el umbral de visiones extrañas. Igual que Alicia, me siento al borde de un viaje a través del espejo, de un viaje que vacilo en emprender. ¿Sí? Bien, entonces, el espejo negro no es solo la pantalla del celular, ¿sí? El espejo negro tiene una connotación profunda y perturbadora, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la propuesta de esta serie tiene que ver con esto, no solo con la pantalla, con este impacto de la tecnología en el mundo moderno o en el hombre moderno, las personas, sino también en qué es lo que nos devuelve de nosotros mismos, ¿no? Llegamos a la temporada 6 y nos encontramos con el primer episodio que se llama Joan es horrible. ¿Sí? Supongo que lo habrán visto todos y todas acá. El episodio narra un momento en la vida de una mujer, que es una mujer común, que se llama Joan, y que tiene las mínimas vilezas que tenemos todos. A ver, no es una asesina en serie. Es alguien que le dicen que tiene que echar a la subalterna, dice, uy, la pucha, pero bueno, en definitiva va y la echa. Es alguien que se ríe socarronamente un poco de los demás con cierta superioridad moral, a quien su novio le parece un poco aburrido, pero lo elige, pero se da el gusto de decírselo a la psicóloga, que acepta ir a tomar un café o un trago con su ex, aunque sabe que no lo tiene que hacer. Digamos, Joan no es horrible. Joan es una persona normal, que hace cosas normales, ¿sí? El problema es que ha firmado un contrato con Streamberry, que es Netflix, o sea, con todo el logo, con todo exactamente igual. No ha firmado un contrato, sino que ha aceptado los términos y condiciones como los aceptamos todos cuando nos unimos a estas plataformas. O sea, todos nosotros que estamos acá seguramente tenemos la venta de nuestra alma puesta así en bandeja. Saben que, esto aparte, desde que salió el capítulo el 15 de junio,
se multiplicaron exponencialmente las búsquedas de los términos y condiciones de Netflix. ¿Sí? Todo el mundo entró en crisis. ¿Qué le di? ¿Qué derechos le di? Bueno, la cuestión que esta plataforma en la ficción saca la vida de Joan casi en tiempo real, hecha con inteligencia artificial, y a quien le han puesto la figura de Salma Hayek, quien también ha sido comprada, digamos, para obtener los derechos de su imagen. Esta es un poco la propuesta, y cómo, bueno, la vida de esta mujer se ve enloquecida de pronto con la irrupción de esta ficción sobre ella misma, que es casi a tiempo real. O sea, ella hace algo y a los 5 minutos sale en la serie. ¿Sí? ¿Por qué pensamos que, aunque no está en los créditos Borges, Charlie Brooker, el creador, y tal vez Ali Pankiw, que es la directora del capítulo, han leído o conocen, no sé si la obra borgiana, pero al menos algunos de los cuentos que compartimos, si no los dos? ¿Qué les parece a ustedes? Están las reproducciones de los objetos que son, en clon tienen errores, pero acá son distintas, un poco distintas. Eso me hizo acordar a mí la serie. Ajá, como la realidad copiada, pero con una pequeña distorsión. Claro, claro, que digamos que los actores que actúan en la reproducción no son los mismos del original, que no es la misma de la Joan original, ¿no? Que es la que quiere tener café. Sí, tiene que ver también, algo de esto da alguna pista a Borges, cuando él habla del cuento de ese planeta, etcétera, narrado en forma temporal y no espacial. Porque él dice que lo temporal es como que queda fijado, pero en el espacio el tema es que cuando la gente se mueve, se modifica. Y a mí me hizo pensar un poco en eso también, en esa diferencia que da el momento, el delay, digamos, entre lo que pasa y lo que se reproduce en la pantalla. Y aparte, bueno, todo el tema de la creación, ¿no? La creación, la multiplicación, que después se ve que en realidad son distintas personas, distintos actores, distintas, digamos que en un momento ese sujeto creado, sea por el arte, sea por un dios o por lo que sea, cobra vida propia también, y no es tan fácil destruirlo. Bien, bien. ¿Maggie? Claro, la idea de reproducción al infinito. Esto que contaba Borges de la lata, que lo hizo pensar en el infinito, para mí está en esto, porque es una reproducción que uno no termina de saber cuál es lo real, porque a su vez esta actriz que es al principio tampoco es el original. Exacto. Joan Cero. Entonces hay esta idea de la invasión de la ficción, está invadiendo lo real. De hecho, en el minuto 20 de la serie, del capítulo, vamos a ver cómo la Joan Salma Hayek va a ver la serie de Joan es horrible, representada por otra actriz. Por Blanchett. Por Kate Blanchett. Y suponemos que Kate Blanchett va a estar en la misma escena mirando la serie representada por otra. Y así, esa imagen, que es absolutamente borgiana, se va a multiplicar, intuimos que al infinito, porque eso no tiene límite. Siempre va a haber una Joan que esté mirando su propia historia
protagonizada por otra, pero bueno, es la misma historia, ¿cierto? Él también dice que cada hombre es dos hombres, uno que está despierto y otro que duerme, uno que, o sea, y también cuando habla de la creación cosmogónica por ahí de este planeta, habla de cómo, digamos, todo está ordenado y solo en la mente de los hombres, que necesitan ordenar para poder pensar y poder hacer algo con esa realidad, mientras que en realidad la realidad es como medio caótica en sí, hasta que descubramos la ley, digamos, tiene que ser un circuito cerrado, cada ideología o cada visión del mundo tiene que cerrar en todos sus aspectos, filosóficos, psicológicos, etc. Pero en realidad la realidad no es así, ¿no? Bien, Me parece que un poco muestra eso. Entonces, de alguna manera, la serie de Joan, lo que hace, ya la protagonizada por Salma Hayek, digo, es tomar algunas cuestiones de la vida de la verdadera Joan, supuestamente, y las va a organizar con un criterio de orden para ser narradas en televisión, ¿sí? De alguna manera las va a simplificar, tal como aquellos hombres que piensan Tlön, generan unas reglas para un mundo que es perfectamente comprensible para la mente humana, ¿sí? Entonces podríamos pensar que estos creadores están funcionando en la serie también, después encarnados en la supercomputadora cuántica, para, bueno, volver a narrar y volver a narrar y volver a narrar, con el agregado de que los personajes de la serie tienen autoconciencia y no se dan cuenta que están siendo narrados por otro. Así como el hijo y el mago no se dan cuenta que están siendo narrados por otros. ¿Sí? Ceci. Estás muteada. No, ahí me di de alto. Una cosa que me resultó muy interesante, tanto de las ruinas circulares como su comparación con la serie, y esto tiene que ver con lo que dijo Bea y lo que dijo Maggie, en la concepción del tiempo. Porque en la serie, al menos cuando está en ficción 1, se habla de un nivel 0, donde hubo una creación del personaje, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Mientras que Borges pone puntos suspensivos al principio y puntos suspensivos al final. Daría la posibilidad de un tiempo circular, no lineal. A pesar de que de todas maneras, ¿estamos seguros de que la Joan nivel 0 es nivel 0 y no hay otros? No. Es lo que digo, que se plantea a nivel ficción 1, pero en el cuento de Borges no se plantea eso. Por eso me parece fantástico Borges, ¿viste? Es único. Exacto. Ahí está, porque yo leí varias críticas que decían, pero la serie termina bien, porque la serie desbarata digamos, la realidad ficticia y nos lleva a la realidad tal cual es. ¿Estamos seguros? No, parecería como que todo vuelve a comenzar, porque arranca otra vez mostrando la misma escena del comienzo, con otros. Además, eso es un poco, hablando también de las influencias borgianas en el cine. Tenemos, por ejemplo, Matrix, dirigido por las hermanas Wachowski, que también son lectoras de Borges, y claramente esta idea de, bueno, ¿nosotros sabemos si estamos viviendo en Tlön o en la Tierra? Porque por ahí ya la invención se impuso. El artificio se impuso y nosotros no sabemos en qué nivel estamos. Estamos en el nivel 0, en el nivel 1, en el nivel 2. ¿Dónde estamos? Estamos en la Matrix. La precuela. Somos la precuela, ¿no?
Es una gran pregunta para pensar nuestro lugar en el universo. Que eso es después, en un texto que se llama Magias Parciales del Quijote, que es de 1952, Borges va a decir lo siguiente: las invenciones de la filosofía no son menos fantásticas que las del arte. Josiah Royce, en el primer volumen de la obra The World and the Individual, de 1899, ha formulado la siguiente. Imaginemos que una porción del suelo de Inglaterra ha sido nivelada perfectamente y que en ella traza un cartógrafo un mapa de Inglaterra. La obra es perfecta. No hay detalle del suelo de Inglaterra, por diminuto que sea, que no esté registrado en el mapa. Todo tiene ahí su correspondencia. Ese mapa, en tal caso, debe contener un mapa del mapa, que debe contener un mapa del mapa del mapa, y así hasta lo infinito. ¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las 1001 noches en el libro de las 1001 noches? ¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea el lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. La conclusión a la que llega Borges es que estas cosas nos inquietan terriblemente porque nosotros nos ponemos en ese mismo circuito y dudamos acerca de nuestra propia existencia. Ya dudó Descartes, ya dudó Calderón de la Barca con La vida es sueño, ¿sí? Shakespeare con Hamlet, con Macbeth, ¿sí? Esa duda está instalada y es una duda que siempre nos va a inquietar. Y Borges la sabe hacer ficción. Y Black Mirror ha tomado esta idea y la ha reproducido de manera genial en un ámbito completamente reconocible para nosotros, ¿sí? Tanto es así, que en un momento, y ya les voy a decir exactamente, en el minuto 11:30 de la serie, ellos se sientan, ella y Krish, se sientan a ver Netflix, que es cuando ella encuentra el programa, ¿no? Y antes de elegir Joan es horrible, están haciendo como el zapping por las sugerencias de Netflix y aparece Loch Henry, que es el segundo episodio de la temporada, o sea, salido después del que estamos viendo, ¿sí? Pero que el espectador de Netflix va a ver después de que termine de ver Joan es horrible. Ese capítulo ya aparece como opción para que ellos lo vean. Entonces, el espectador, que somos nosotros, quedamos también adentro de la serie. Porque nosotros también vamos a ir a ver Loch Henry cuando terminemos de ver Joan es horrible. ¿Se dan cuenta? Sí, me parece también que plantea el tema de la existencia, bueno, filosóficamente él lo dice, acerca de si somos o somos porque alguien nos sueña, nos ve, digamos, está esa vieja cosa, ¿no? Si yo vivo aislado en una isla desierta, ¿existo o no existo? Si nadie me recuerda, en un momento del cuento él dice que los objetos se olvidan, si la gente no los piensa, se olvidan. Sí. Entonces también es esto, ¿no? Si nadie me ve, no existo, poniendo lo que son todas las Facebook, Instagram, etcétera. Si a nadie le gusta, si nadie lo mira, no, cae en desuso.
Bueno, Bien, ese tema de hecho, también, ¿no? De hecho, hay otro capítulo de una temporada anterior en la que si no te dan me gusta a las Es impresionante ese publicaciones, capítulo. No tenés no podés crédito. entrar ¿Cómo al le trabajo. empiezan a No podés quitar? vivir porque no tenés crédito. Impresionante. Te Sí. empiezan a quitar vida en la medida en la que vos no tenés likes o me gusta en las redes sociales, ¿no? O sea, es algo que se está sosteniendo en el universo de Black Mirror, ¿no? Por lo menos, por supuesto que sabemos que en el mundo real esto funciona un poco así, esta idea de que si no publicaste la foto de lo que estás comiendo es como si no lo estuvieras comiendo. Sí, si ¿no? no te pusieron 500 me gusta, si nadie lo vio. Al extremo moriríamos de inanición los que no publicamos la foto de nuestra comida, pero bueno, ¿quién dice que no? Yo extraje algunas frases del capítulo para que vean cómo esto suena 100% Borges, ¿sí? En el minuto 7:10 dice Joan: siento que nunca elegí esto, que estoy en piloto automático. ¿No? Esta idea de está siendo vivida o pensada por otro, pero ella no está. Ella le dice, yo necesito ser la protagonista de mi propia historia, le dice a la terapeuta. Después Mac le dice, lo que tú y yo teníamos era real. Y ahí aparece el tema de la realidad, que va a ser aludido varias veces. Un poco más adelante, cuando Krish se está yendo en el auto, y ella le dice, no, quédate, esa es la televisión, eso no es real, le dice. ¿Sí? ¿Y qué es lo real? Salma Hayek, un poco más adelante, en el minuto 37, va a decir, ¿qué es esta abominación hereje de rostros cambiados? Sí, ahí robaron como un par de palabritas. ¿Qué es esta abominación hereje de rostros cambiados? Y cuando la CEO de Streamberry explique de qué trata esta supercomputadora y el proyecto que es lo que está produciendo la serie, le va a decir a la periodista, en el minuto 46:30, le va a decir, la computadora es capaz de crear continuos infinitos y de dar origen a multiversos enteros. ¿Sí? Y ya terminando el capítulo, cuando ella logre romper la computadora, se le va a develar que no es ella la Joan original, sino que a ella también la están soñando como. Y entonces ella está asumiendo este papel que le han impuesto desde un lugar del artificio, se lo han impuesto, la realidad se ha visto ya desplazada y ahora lo que vale es el artificio. Y después el artificio dentro del artificio, y después el artificio dentro del artificio. ¿Sí? Fíjense cómo la serie está absolutamente pensada con las ideas de Borges. Voy a leer algunas de las cosas que están poniendo en el chat. Jenny dice, evidentemente Borges era un genio. Sofía dice, creo que también hay un planteo sobre la jerarquía de la verdad. En Ruinas podemos ubicar al dios del fuego en el punto superior de esa jerarquía. En Tlón, en un debate posible entre lo mitológico y ese acuerdo entre los hombres. Y en la serie, ¿cómo lo podemos pensar? En realidad está como esa supercomputadora, me parece a mí, un poco como todopoderosa. Como creadora de realidad. Claro, es una creadora de mundos. Lo que pasa que... Creadora de planetas, de mundo. Claro. Exacto, y evidentemente igual ha sido creada por hombres.
pero se ha hecho tan poderosa respecto además del manejo de los datos, porque también en la serie está todo el tema de qué información entregamos todo el tiempo. Cuando la abogada le dice, ¿viste cuando vos estás hablando de desodorantes y mirás el celular y tenés una publicidad del desodorante? Eso es así, gente, eso funciona así. Es así, ¿no? ahora nos va a aparecer en el celular todos los desodorantes. Tal cual. Entonces, se vuelve un problema casi existencial. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de la creación, ¿no? Estela dice, no tengo dudas de su genialidad, yo me emociono cuando escucho un cuento de él. Y Yassi dice, creo que es el muño y la vigilia y la recursividad. Claro, el sueño, yo decía que será. Creo que es el sueño y la vigilia y la recursividad como la imagen ad infinito. Esta es uno de los cuentos de Borges que asume como este procedimiento de la recursividad, ¿no? Esta idea de encontrar la imagen dentro de la imagen, dentro de la imagen, y así se produce en los espejos, así se produce en las manchas del tigre, así se produce en el laberinto. O sea, Borges tiene muchas imágenes asociadas a este tránsito recursivo y a este infinito, a la idea del infinito en definitiva, ¿no? Martita, está silenciada. No, a mí, bueno, ya algo había entendido y ya más o menos me había dado cuenta de qué se trataba y leí bastante alrededor, hasta la invención de Morel, el tema de la repetición de las imágenes, todo eso está bien. Yo dije, a mí lo que me dio pánico en realidad fue, con mi alma de detective, ¿cómo hago yo para cortarlo? Para que a mí no me pase. Y Descartes dijo, pienso, luego existo, pero tampoco tenemos la certeza de que funcione. No. La chica en un momento, Joan, la number one, digamos, la que empieza, le pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo saben todo esto de mí? Y la chica que le explica que no podía hacer juicio ni nada, le dice, estás conectada. Sí. O sea, si yo me levanto a la mañana, leo los mails de mis amigas o las pavadas que hablamos, corto el teléfono todo el día y lo apago, y no lo veo más hasta el día siguiente, a mí nunca me van a poder reproducir. Y vos podés quedarte sin teléfono, sin teléfono 24 horas. Podría, si quisiera, frenarlo. ¿Estás segura? No me importaría. Mirá si justo tu hija te llama para que vayas a buscar al nene al colegio porque se le hizo tarde, te morís. No estoy. No sé. Creo que ahí está también esa tensión, ¿no? De, bueno, como aceptar las reglas del juego si uno quiere jugar el juego, ¿no? Y también hay una pregunta de si es posible esto que ¿es posible hoy correrse del juego? No. Claro. Están soñando, Marta, dice. A mí me pasa una cosa, me parece, bueno, Borges me parece descomunal, el lenguaje produce una admiración increíble, increíble, es un placer escucharlo porque creo que no he leído nunca a nadie que tenga ese vocabulario, ese nivel de lenguaje de ida y vuelta. Pero desde que empezaste a hablar, y que he escuchado a todas. Que empecé a hablar lo arruiné, Marita. No, pero lo que me pasó a mí es que yo me quedé pensando mucho en el tema del espejo y la duplicación. No la duplicación en sí, sino como la infinita posibilidad de multiplicación. Porque para nosotros en una época, eso era como parte de la locura, de ver afuera lo que uno tenía dentro. Entonces, en este momento que Black Mirror te pone en la pantalla, nos pone la vida de ella, de Joan, es como una cosa chocante y medio enloquecedora, que a ella le enloquece evidentemente,
pero porque nosotros no estamos acostumbrados a que la inteligencia artificial nos produzca este tipo de cosas. Pensamos que ella proyecta, o que en realidad está viendo afuera lo que es de adentro, o en realidad cualquier cosa pensamos. Y también Pero, acá entra en conflicto, Marita, la identidad. Porque claro, entonces claro. uno Eso tiene es. una identidad que te distingue del resto, o en realidad somos estas duplicaciones y cada vez más falaces, Claro, ¿no? Duplicaciones, multiplicaciones, y cada vez más ¿no? Cada vez claro. con más distancia del original. Y Fíjate uno lo lo toma, y uno a toma, nivel cero, Sin y llega, privacidad, pasa por que Salma termina la Hayek y llega a Kate privacidad. Blanchett. Y claro. después no sé, que puede ser más hermosa que Kate Blanchett, no sé. Pero ese tema de la duplicación y el espejo, y ver afuera lo que es de, vamos a decir, de uno o de adentro, nosotros lo tomábamos como una proyección y como una desestructuración casi psicótica, no sé. Acá Claro, somos muchos claro, psicólogos. claro, Y en claro. realidad cuando uno mira la serie es perturbadora. Es mucho más perturbadora que lo de Borges, porque Borges nos lleva como otro mundo directamente en su época, a la creación de un planeta, de otras leyes, se mete con cosas que nos dan para aferrarnos, las mil y una noches, la enciclopedia británica, qué sé yo, o hasta el relato con el que comienza en las ruinas circulares, que a mí cuando empieza me hizo acordar un poquito a Horacio Quiroga, el tema de la selva, el tema del tipo que va al lugar donde no conocen el lenguaje, ¿no? Pero la serie te da un palazo que te volvés al tema del espejo. Sí. De todas maneras, esta idea de lo que vos estás planteando del mundo interior y el mundo exterior, y hasta cuánto los demás pueden saber acerca de lo que vos pensás, de lo que vos deseás, de lo que vos sentís, es espeluznante porque todo el tiempo estamos mostrándonos para que nos construyan de determinada manera. O sea, desde que existen las redes sociales, construimos una imagen para mostrar y para que los demás, bueno, interpreten no solo quiénes somos nosotros en la vida pública, sino quiénes somos en la vida privada. Ese es el tema, como que antes vos decías, si alguien decía, yo te leo el pensamiento, vos decías, bueno, está mal, está desestructurado, tiene un brote o algo así. Y ahora pareciera que no solo que te pueden leer el pensamiento, sino que podés aparecer en la pantalla. Con eso que además vos no querías que nadie supiera, que este novio por ahí no es todo lo que te gusta. Entonces y después el tipo, ese Mac, le dice, no, pero yo no puedo ahora tener intimidad porque imagínate que estoy teniendo intimidad adelante de todos los espectadores de Streamberry. Dice, imagínate, con vos es una cosa, pero imagínate con Salma Hayek si no puedo. Digamos, de alguna manera hay, bueno, todo bien mientras las cosas pasen entre cuatro paredes, pero ¿qué pasa si eso empieza a proyectarse y todos los demás ven todo lo que tratamos de ocultar? Ahí también como hay algo... Es de terror, eso es de terror. De los freudianos, esta cosa de, ¿no? Bueno, todo mientras quede en casa, pero bueno, cuando eso se empieza a enrarecer, ¿qué es lo que sucede? Se nos vuelve en contra, lo oculto. O sea, bueno, nosotros tenemos la garantía de que hablamos en terapia y nadie se va a enterar. Y después resulta que eso está para todo el mundo disponible, ¿no? Además esto de, bueno, ¿cuál es el ámbito en donde soy verdaderamente franca o franco? ¿Es la terapia o al terapeuta también le construyo una historia? ¿Es lo que publico en las redes? ¿Es lo que le digo a mi novio? ¿Es lo que soy en el trabajo? ¿No? En definitiva, es una puesta en abismo de una subjetividad fragmentada con un discurso para cada quien, y eso multiplicado al infinito por diferentes proyecciones de
de esa misma escena. Es realmente espeluznante. Terrible. Pero, Yo quería agregar algo Parece más. que cambió, Sí, me parece, el concepto también de subjetividad y claro. con el tema de lo público y lo privado, y por eso es Sí. que también vemos cada vez más personalidades que nosotros pensamos psicopáticas desde nuestra mirada y nuestra concepción, y que para los chicos no tiene significación. Ujú. O sea, es como otra forma de mirar el mundo, más desafectivizada, con más distancia. Digo, Bueno, tal vez lo esta pongo todo lo pongo en todo entre comillas, ¿no? esta cosa más, tal vez, bidimensional de lo narrado una y otra vez, ¿no? ¿Victoria? Sí, bueno, es espeluznante toda la temática que estamos compartiendo. Mi sensación es que además, como que tiene esto muchísimos aspectos, pero además, lo que decimos la realidad, nosotros la percibimos con sentidos, justamente es algo que estoy mirando ahora, absolutamente limitados. Nuestra visión capta un fragmento pequeñísimo de todas las longitudes de onda posibles de las radiaciones que llegan, desde enormes, y la luz visible es pequeñísima. Nuestro oído está totalmente limitado, porque tenemos un rango de frecuencias audibles. De hecho, ahora ya sabemos que las plantas no sufren en silencio, que emiten sonidos que no podemos escuchar. Quiero decir con esto que los instrumentos están cambiando los sentidos, que son los que generan el sentido común. Y esto que estamos viendo ahora son los primeros coletazos en los que el sentido común se nos está desmoronando, porque ahora accedemos a ver átomos, accedemos a ver galaxias, a saber que, por ejemplo, las cosas pueden estar en un lugar y en otro a la vez. La lógica de Plon y la lógica de la física cuántica se comparten, son otras leyes que ahora las estamos incorporando, así que, bueno, ¿Cuántas nos muy quedarán conmovida. pendientes, Vicky? Porque ahora estaremos incorporando algunas, pero bueno, las ¿Cuál? que quedan, ¿no? En ese sentido, la posibilidad del control sobre la historia bueno, es tentadora, ¿no? Entonces controlo y entonces cuento esto, o organizo esto, o entiendo este mundo con estas leyes. Y todas las que quedan por fuera, ¿no? Es aceptar un poco también, tanto en Tlön como en estas otras proyecciones del infinito, la idea de que, bueno, estamos en una cadena de acontecimientos que desconocemos. Y nos excede, pero por muchísimo. Y nuestra percepción es limitadísima, pero tenemos un ego enorme que nos hace creer que siempre tenemos el lugar protagónico. Por suerte, digo, tenemos ese ego, porque si no, es terrible, ¿no? Como quedaríamos arrastrados por una corriente ya inmensa. Bueno, Borges primero, Black Mirror después, mucho después, ¿sí? Les recomiendo, así como estas captaciones que hace el cine de la obra de Borges, sobre todo la obra de Christopher Nolan. Está Inception con Leo DiCaprio, que es una maravilla y es un Tlön. Y está Interestelar, también de él, en donde también se ponen en juego conceptos y obras borgianas, y bueno, y ya les había nombrado Matrix como otras de las posibilidades de pensarlo, de pensar en este mundo ficticio que se impone sobre el mundo real por algún avatar de la tecnología o del desarrollo, ¿no? Estas son como los coletazos no reconocidos, pero sí, tanto Nolan como las Wachowski se reconocen lectores y lectoras de Borges, así que, bueno, después, si quieren, les envío los nombres de las películas, pero seguro ya las vieron igual, porque son todas películas que ya tienen sus años, ¿eh? Bueno, gente, ha sido un placer encontrarme. Eva,
Sí, Maggie. ¿La grabación a dónde nos va a llegar? Les va a llegar por mail y también va a quedar habilitada en YouTube para que la vean libremente, la pueden compartir con otras personas. Listo. Va a quedar abierto la charla para que la puedan compartir. Me da mucho placer ver gente que veo por primera vez, que ha llegado a través del boca a boca, de bueno, este universo multifacético de las redes sociales, que para algo sirve, si es para encontrarnos, bueno, buenísimo eso. Y bueno, como les dije al principio, pueden buscar los cursos de literatura, de escritura, de cine, de literatura en inglés. Hay una variedad de oferta para quien quiera integrarse a los grupos. Estamos siempre trabajando desde hace más de 20 años, así que bueno, les mando un beso y gracias por el encuentro y por sumar sus voces y sus opiniones. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gente. Gracias. Beso a todos.